La iglesia debe saber para qué está. Es muy importante. Desde Hechos 2 hasta 1 Tesalonicenses. Nico, ¿cómo estás? Hola, De Romy. nuevo nos encontramos Hola. otro domingo ¿Cómo más. estás? ¿Cómo estás, Nico? Qué bueno verte. Bendiciones. Igualmente para vos. Hola, Romy. Juanito, Hola, Nico. ¿cómo estás de nuevo nosotros? acá. Los mismos actores. No alcanzamos a los- ¿Cómo están, hermano? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Saben para qué estamos, no? ¿Para qué estamos? Buena pregunta. Acá recién. Y No se escucha más fuerte. ¿saben para qué estamos? No. A ver. Yo estoy para adorar a Dios, porque Él está sentado en el trono de David y reina hoy. No. Estamos para evangelizar a los perdidos. Mateo 24:14 nos dice que tenemos que predicar el evangelio del reino. Hermanos, están equivocados. Más fuerte, equivocados. te escuchan. Porque la iglesia es el Israel de Dios. Estamos para edificarlo. Y no se olviden que las bendiciones del viejo pacto recaen sobre nosotros. Ay, hermano, pensé que íbamos a coincidir con esto, así que mejor me voy a buscar una silla y me siento. El problema no está en la doctrina de la enseñanza, el problema está en la teología de cómo los hombres encaran las escrituras y su interpretación. Romina decía que vino a adorar a Dios porque hoy el Señor está reinando en el trono de David. Eso no es así. Juanito dijo que lo importante que es evangelizar al perdido es una parte, pero tomó Mateo 24 que no tiene nada que ver con lo que es la función de la iglesia. Es un error de hermenéutica, de interpretación. ¿Y qué dijo Nico al final? Lo importante, sí, está para edificar la iglesia, pero agarró todas las bendiciones del viejo pacto, lo cual no es así, porque la iglesia no es Israel. Entonces vamos a ver algunas cosas importantes. ¿Para qué está la iglesia? Bien, hemos hecho varios dibujos, yo voy a ir borrando lo que ya vimos. De a poco voy a ir haciendo y borrando, eso me refiero, ¿sí? Vimos que tenemos el Antiguo Testamento, todo lo que conocen, y con la cruz se abre algo nuevo, pero en realidad bajo el nuevo pacto la sangre derramada de Jesucristo nace, o mejor dicho, es la base para que en Hechos 2, ¿sí?, lo que decimos Nuevo Testamento, la división es complicada, hermanos, porque el Nuevo Testamento en realidad empieza con la obra de Cristo Jesús. Nosotros tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan como Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque todo el Viejo Testamento nos habla acerca de Jesús. Hemos dicho que todo lo que es simbología, o símbolos mejor dicho, figuras, son sombras de la realidad misma que ¿quién es? Cristo Jesús. El tabernáculo es figura o símbolo de ¿quién? De la obra expiatoria de Cristo Jesús. De hecho, las cosas estaban hechas de madera que muestra su humanidad y el oro representa su realeza, que es la divinidad de Cristo Jesús. No se encuentra por ningún lado la iglesia, porque Colosenses 3:1 dice que la iglesia está escondida con Cristo en Dios. No tiene nada que ver el Viejo Testamento con nosotros. ¿Está bien? Nosotros es otra cosa totalmente distinta. Y hablo de cosas porque hablamos de iglesia, no es una cosa, son personas. Lo que decir, otro, podríamos decir, no es la iglesia que estaba en el desierto. La iglesia que estaba en el desierto era una concurrencia, una asamblea, pero Jesús le da un nuevo significado cuando dice, yo edificaré mi iglesia. La eclesía puede ser un grupo de soldados, una concurrencia para un asunto político, en cuanto a la democracia dentro de los griegos, en cuanto a la teocracia entre los judíos, que Dios gobierna, pero cuando se iba una persona a su casa se terminaba lo que es la eclesía. ¿Sí o no? Esto es iglesia local. El domingo pasado los tres hermanos venían de distintas iglesias locales y dijeron, vine a adorar a Dios como iglesia. No, los tres eran personas de distintas iglesias locales, miembros de iglesias locales. A ninguno puede levantarse y decir, acá en la iglesia Lía vamos a pintar, vamos a mover los bancos, todo, porque no son los tres de la iglesia local. No pueden tomar decisiones porque no son miembros de la iglesia local, aunque son los tres miembros del cuerpo de Cristo. Todos los que han creído pasan a ser miembros ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Es un cuerpo espiritual, dijeron que la iglesia es un cuerpo espiritual. Amén. Cada uno es piedra viva para un edificio espiritual, que es otra metáfora. ¿Cómo es que una persona
pasa a ser parte de incrédulo e inconverso a una conversión a través de lo que llamamos el nuevo nacimiento, obrado por Dios a través de su palabra, por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Esto es muy importante. Tenemos que saber para qué está la iglesia. Dijimos que Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y la obra de Cristo que es suficiente, ¿sí?, eficiente y efectiva solo en aquellos que creen. Fíjense la diferencia de las palabras. Si ustedes googlean o van al Rincón del Vago o la RAE, se van a encontrar la diferencia entre lo que es efectiva. ¿Está bien? La sangre de Cristo es suficiente porque es donde obtenemos redención por su sangre todos nuestros pecados. Ustedes cuando van a Hechos 1, versículos 4 y 5, se van a encontrar con que aún la iglesia era aún futuro. ¿Está bien o no? Hechos 2 es la inauguración. ¿Por qué la inauguración? Porque el Espíritu Santo, ¿sí?, bautiza. En el Viejo Testamento no puede haber iglesia como tal, porque el ministerio que hace es el Espíritu Santo bautizar individuos en un cuerpo espiritual. El Espíritu Santo venía sobre ciertas personas en el Viejo Testamento, Elías y Moisés, y aún se podía transferir lo que es la presencia del Espíritu Santo, pero porque el Espíritu Santo se daba por medida, como Dios lo quería. Elías le dijo a Eliseo, si tú me ves, no es mío daros, pero si tú me ves, una doble porción del Espíritu va a caer sobre ti. Y así sucedió. Moisés recibe la revelación y recibe la unción en el consejo, y 70 ancianos también tienen el Espíritu Santo. A Salem y a Oliab, los dos que hacen el tema del tabernáculo y las vestiduras sacerdotales, se le dio sabiduría y entendimiento para hacer todo lo que había. El Espíritu estaba sobre ellos. A Manoa y a la mamá de Sansón le dijo, por favor, te imploro que no pase navaja por su cabeza, que no tome sidra, porque este es nazareo, no nazareno, nazareo. El nazareo no tenía que pasar navaja por su cabeza. ¿Y qué hizo Sansón? ¿Qué hizo Sansón? Encontró una Dalila que lo llevó, y el poder no estaba en el cabello. El poder estaba en la obediencia. Encontramos a Saúl, que viene Samuel, el último juez, profeta y sacerdote, pero Samuel no era rey. Nadie podía ser rey y sacerdote, solamente Jesucristo. ¿Amén? Y viene y unge ¿a quién? A Saúl. Y cuando vemos, Samuel dice que prepara su cuerno en 1 Samuel 16 para ungir a alguien. Dios lo manda a Belén. Belén Efrata es pequeño. Geografía nosotros hemos visto, Belén Efrata es pequeño, donde posiblemente el Señor Jesús nació bien cerquita, ahí nomás, en la ciudad de David. Va con el cuerno y a Isaí le dice, tus hijos, que se presenta el más fornido, el más grande. ¿No tenés alguno más? O parece que Dios se equivocó en enviarme. No, Dios no se equivocó. Hay uno que, viste, mata alguna vez un leoncito. Ese es. El Espíritu reposaba sobre David. Tal es así, cuando fue su pecado, el Salmo 32 y el 51 dice, encubrí a ti mi pecado y como huesos que se iban quebrando dentro de mí. Pero cuando los confesé, fue libre. Versículo 5 del Salmo 32, mas Yahvé cargó mis pecados. Pero David no podía ser perdonado como nosotros hoy y decir, soy libre de toda culpa. No. Porque los pecados que eran cubiertos eran temporalmente, hasta que llegase ¿quién? El sacrificio perfecto. Todo lo del Viejo Testamento, por eso Romanos 3:25, habiendo pasado por alto todo este tiempo, nadie pudo ser perdonado de la manera que vos y yo somos perdonados después del sacrificio de Cristo Jesús, porque todos esperaban al Redentor. Amén. ¿Para qué estamos, iglesia? ¿Para qué estamos? 3 motivos muy importantes. El primero, justamente, es adorar a Dios. Dios, bien, adoramos a Dios. Los hermanos, en cuanto a la iglesia, edificaros. Edificar y capacitar. Y lo que es el mundo, evangelizar.
Yo voy a empezar por este último ahora. Adorar a Dios. ¿Qué es esto de adorar a Dios? Hay muchos que están equivocados sobre lo que es adorar a Dios. No es alabar o cantar cantos o tocar música. Es mucho más que eso. A veces lo traducen o lo tratan de sintetizar. La adoración es un estilo de vida. No, tampoco tiene que ver con un estilo de vida. Es mucho más que eso. Van a ver. Bien, vamos a empezar con un versículo de la carta a los Efesios. Podría ser que, así como Juan, el Evangelio de Juan, que siempre le damos al nuevo convertido, obviamente que la carta a los Efesios está hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo, universal. Todos los creyentes de todos los tiempos, la carta a los Efesios para ellos. ¿Amén? Capítulo 4, versículo 15 y 16. Y al final lo vamos a retomar. ¿Hasta acá todos entendieron lo que dice en la pizarra o no? Bien. El que no entendió, Santiago 1.5. Acuérdense. Bien. Efesios. Vamos dándole movimiento a esto. Versículo 15. Y vamos a leer el 14. Habla, en realidad el 13 y el 11, yo lo expliqué muchas veces, ya no hay más pastores, ni maestros, ni profetas, ni apóstoles, como esos que estaban ahí, lo expliqué muchas veces. ¿Hay pastores y maestros en las iglesias? Sí, pero tienen que estudiar, no tienen revelación de Dios como Pablo la tenía y escribía de primera mano. A Timoteo lo manda a estudiar, a Tito también. ¿Se entiende? Profetas ya no hay más, porque la escritura fue cerrada en Apocalipsis. Y si no, levántese una persona y dígame qué yo estoy pensando. Bueno, Jesús decía, ¿por qué cabía dentro de sus corazones? Yo sé los pensamientos de los hombres, porque él no se fiaba de ninguno de ellos. La omnisciencia de Dios dice, ustedes agarran el Evangelio de Juan y encuentran el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Ven? Pecado tiene que ver con naturaleza pecaminosa. Pero después habla de pecados, tiene que ver con actos, cuidado. Cuando ustedes van a la primera de Juan, van a encontrar el que dice que no pecó, de los pecados, está siendo mentiroso. El que dice que no tiene pecado porque no tiene naturaleza pecaminosa, engaña a Dios también. Hay que tener mucho cuidado de esto. Porque nosotros como iglesia debemos predicar bien el Evangelio. Y vamos a ver qué parte nos toca para evangelizar al mundo. Yo voy a colocar 4 pasos, pueden ser 5, pueden ser 6. Podemos ilustrarlo también. ¿Amén? Presten mucha atención, por favor, concéntrense. La iglesia nace en Hechos 2. Y acá me falta un detalle muy importante que lo vimos en el estudio de los miércoles. De hecho, dicho sea de paso, cañazo, dijo un amigo mío. Hechos, versículo 15 de Hechos, capítulo 11, hermano, ¿no? Versículo 15. El apóstol Pedro se recuerda, ya ha pasado. ¿Por qué? Y es exclamativo el bombo. Ya ha pasado porque la única forma donde Pedro pueda recordarse después de Cornelio, que se acordó de que así como Juan el Bautista bautizó con agua, nosotros no somos bautizados con agua en arrepentimiento, no. Nosotros somos bautizados con agua por medio de quién? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ese sentido. No para bautismo como Israel. Escuchen bien. Nosotros nos identificamos ya con la muerte, sepultura y resurrección, es otra cosa. Pero Juan bautizó con agua y había recibido que va a llegar el tiempo donde iba a ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. El fuego nunca vino. El fuego es el día de la venganza del Señor. Isaías 61, versículo 2. Cuando ustedes van a Isaías 61, versículo 1, es lo que Jesús lee en Lucas, capítulo 4, me parece que 17 y 18, si no me equivoco. Y el versículo 2 irrumpe la profecía en Isaías, porque muestra al siervo sufriente todo lo que va a acontecer y que el espíritu de Adonai, el espíritu de Dios, de Yahvé, el espíritu, podemos posesivo en ese sentido, podemos pronombre, el espíritu de Adonai, del Señor, de Adonai. ¿Dónde iba a reposar? Sobre él. ¿Sobre quién? Perfecto. Sobre Cristo. Vamos a poner así para que se entienda. Sobre Cristo. El Espíritu, 800 años antes, Isaías profetiza de algo que él no vio,
pero que va a suceder, porque la profecía ha de cumplirse, y cuando se cumple ya es historia. Entonces, todo el Viejo Testamento no es figura y sombra, porque hay profecías que todavía esperan su cumplimiento. Amén. Hemos dicho, para que haya iglesia tienen que ocurrir 7 cosas. ¿Cuál es la primera? Dios tiene que venir, Dios tiene que morir, Dios tiene que ser ¿qué? Sepultado, resucitar, ¿qué más? Ascender a los cielos, los discípulos, esperar y enviar al Espíritu. ¿Qué pasa con los evangelios Mateo, Marco y Lucas? ¿Hasta dónde llegan? No hay plan de salvación. Por eso, hermano, le digo, no prediquen con Mateo, Marco y Lucas porque se van a confundir. No hay plan de salvación. La Biblia y las cartas, y lo digo más enfáticamente, y ahora hermanos están abriendo los ojos, se están dando cuenta que Mateo, Marco y Lucas va a confundir mucho a un nuevo. Tenemos que empezar con Juan, porque el propósito de Juan está en Juan 20:31. Y para que creáis que es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre. Escuchen bien esto, que es maravilloso. Mateo le habla a los judíos, no a los judíos incrédulos, porque se escribió en el año 70 casi. Le habla a los judíos cristianos. Marcos le habla a los gentiles romanos. Lucas se dirige a los cristianos, pero ¿qué? Griegos. Pero Juan no reconoce etnia a quien sea, porque el énfasis de Mateo es el Mesías Rey y lo presenta a Israel. En Marcos es el siervo sufriente del cual no hay genealogía, porque a un romano no le importa nada la genealogía de Jesús. ¿Me entienden? Lucas pone todo en orden y va a los gentiles. Mateo muestra al rey y las credenciales. Marcos muestra al siervo perfecto y en obediencia. Lucas muestra al ser humano más perfecto sobre la tierra nunca más. Jamás va a ser alguien como él. Jesús dice, nacido de mujer, no hay hombre y profeta mayor que Juan, pero os digo que aquel que esté en el reino de los cielos, en el milenio, será mayor que Juan. Amén. Bien. Entonces, Mateo, Marco y Lucas, su ministerio es hacia Israel. Juan es hacia la iglesia. ¿Cómo evangelizamos entonces? Jesús dice que abre el rollo, y no es que dice, denme el rollo porque yo soy un rabí itinerante que voy por ahí. No, le alcanzan el rollo y Jesús abre en la profecía que hablaba acerca de él. Dice, esto se cumplió entre medio de ustedes. El Espíritu de Dios está sobre mí y me envió, escuchen bien, para predicar el Evangelio. Son buenas noticias, pero no todas las buenas noticias para Israel es la misma que la iglesia. Cuidado, la palabra Evangelio significa Evangelio, buena noticia, pero cuando hablamos de lo que es exclusivo para Israel, es para Israel. Lo que hablamos en la iglesia es otra cosa. Mateo, Marco y Lucas sí hablan de salvación, pero no hablan del plan de salvación. Sí hablan de la comisión a los apóstoles que lo envían, pero no de la comisión que surge después de Hechos 2 de los apóstoles. Yo quiero que vayan marcando esos dos, hermanos. Por favor, porque esta iglesia tiene que saber dar un plan de salvación. Amén. En una oportunidad, más allá de lo que Rodrigo hizo nuestro hermano, porque nosotros nos conocemos, somos la familia de la fe. ¿Cómo ahí entra a la familia de la fe? Por el nuevo nacimiento. Amén. Cuando Rodrigo lo visita al hermano Oli, yo lo envío a Rodrigo. Rodrigo no quería ir porque él me lo confesó. El Señor lo envió. Dijo, venme aquí, envíalo a él. Bien. Y él fue a lo de Oli. Oli estaba ahí encerrado, triste, en su depresión y todo lo demás, pero el Señor lo sacó de ahí. Amén. Se siguió congregando, escuchó la doctrina, escuchó la palabra, nos reuníamos con los hermanos y demás. Y ayer, durante casi 1 hora y media, 2 horas, me acuerdo perfectamente de lo que él en una tarde hizo en casa, en una oración que él hizo al Señor. Y encontré una solución para que nadie quede afuera y la maestra de la escuela bíblica tengan un consejo del Señor en este sentido. ¿Cómo hacemos para que una persona pueda recibir a Cristo y lo tiene que realmente aceptar como ese regalo que no podemos tener las manos cruzadas? ¿Qué parte de la voluntad de nosotros hace algo? Es obviamente que es afectada, porque ahora lo voy a demostrar, es Dios mismo el que hace esto. Pero evidentemente algo en tu mente y en tu corazón tiene que aceptar esta gracia del Señor. Y lo voy a explicar. Cuando en su momento estaba orando, decía, gracias Señor, no sé si él se acuerda, yo me acuerdo perfectamente de sus palabras. No soy una persona que me acuerdo de las palabras textuales, justamente tengo ese problema.
¿sí? Pero me acuerdo de lo que él dijo. Gracias, Señor, por haberme salvado, por la obra en la cruz, por limpiar mis pecados y porque eres mi Salvador. Eso es aceptar a Cristo. Te lo compartí a César y los hermanos. Los que estamos en la palabra, los que tenemos sed de la palabra, las hermanas que tienen que reventar ese lugar del poder del Señor. Tienen que venir explotadas de Cristo. ¿Sí? Amén. Sumergidas del amor del Señor. Para que la iglesia, en todas las áreas, no tengamos ninguna parte floja. Dice, bueno, vamos a evangelizar el mundo. Bien, yo acá voy a colocar Marcos, voy a colocar al final, 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28, 18 al 20 dice lo mismo. Pero acá dice toda criatura, a toda persona. No me manda un punto específico. El Señor nos encuentre como iglesia sabiendo lo que tenemos que hacer y predicando a toda criatura. Si Él viene pronto, ya habremos hecho la tarea. Si Él no viene, Él sabrá todavía lo que tenemos que hacer como iglesia. Amén. Esto es importante. ¿Cómo hacemos para crecer? Vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, que es a través de la doctrina, la enseñanza. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? El que dijo, yo edificaré mi iglesia. Es decir, Cristo. De quien todo el cuerpo, acá habla de la iglesia universal de Cristo, de todos los creyentes, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, esto parece el sistema osteoartromuscular, movimiento, sostén, protección, es así la iglesia, ¿ven? Él es la cabeza, manda las directrices, ¿sí? Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos al primer punto y les digo algunas cositas importantísimas. Ahora sí, chequeen sus celulares, por favor. Perdonen la desprolijidad. Ya me estoy confesando. Eso es importante. Pero quiero que lo entiendan. En fundamento, y en inglés sería por la duda que haya algún hermano también. ¿Está bien? Ahí mandé algo. Díganme si lo recibieron. Sí. Bien. Así de desprolijo lo tengo acá. Así que espero que se entienda. Solamente les quiero decir esto, que es muy importante, muy importante. ¿Qué es el reino de Dios? Cuando hablamos de iglesia, no podemos decir crecer y confundir con el reino de los cielos, con Israel, meter algo del viejo pacto, decir que las bendiciones de Israel son para nosotros. Dijimos que las tres responsabilidades que tiene la iglesia es adorar a Dios la primera, edificar a los santos, que es su iglesia la segunda, y evangelizar a los perdidos la tercera. Y vamos a empezar por evangelizar a los perdidos. ¿Qué tenemos que hacer? Todo debe saber dar un plan de salvación. Después edificarnos los unos a los otros, con un libro que ya han trabajado los grupos caseros, 12 pautas de Genes Gex, los unos a los otros. Amén. Ese programa lo tenemos que saber todo. Y añado uno más. Si bien hay 57 los unos a los otros, voy a terminar con uno de Colosenses. Y después, ¿qué es adorar a Dios? Como para terminar. Hoy es la cena del Señor y esta enseñanza merece que sea recibida con todo su corazón, hermanos. Entonces, el reino de Dios es donde Dios gobierna. El reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios, sea visible o invisible. En el reino de Dios están todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Me explico? ¿Se entiende o no? Sí. Cuando ustedes ven en el Evangelio Mateo, Marcos y Lucas, reino de los cielos, tiene que ver con el cumplimiento de las profecías a Abraham, David, el pacto palestino, en la tierra, y el nuevo pacto con Israel de Jeremías 31. Acá viene el problema de los hermanos que dicen estamos en el nuevo pacto. No. Estamos bajo la base del nuevo pacto.
Porque la iglesia es otra cosa. Nosotros nunca tuvimos un viejo pacto para tener un nuevo pacto. A nosotros se nos ha dado un nuevo nacimiento y el perdón de pecados solamente por gracia. Cuando Pedro dice, a eso le fue dado el don, lo mismo que a nosotros, está diciendo de pura gracia. Vieron que Jesús en Juan 20 le sopló a ellos y le dijo recibir el Espíritu. En Mateo, Marco y Lucas no se puede hacer lo mismo que en Hechos, porque Hechos es un libro de transición. No se puede sacar un versículo para hacer doctrina, porque la revelación es progresiva. Y el Espíritu iba descendiendo, como en Hechos 2, en otro lugar con Cornelio, en Samaria también en Hechos 8, en Judea en capítulo 5. Sin embargo, los discípulos recibieron el Espíritu antes de ser bautizados en un cuerpo. Porque yo era una primicia, lo dije varias veces. ¿Amén? Amén. El bautismo del Espíritu Santo es para meterlos en un cuerpo. Si no, los discípulos hubiesen ido sin esperar si no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que da el consuelo para saber que tienen que esperar. ¿Me entendieron? Eso es muy importante para entender. La iglesia no es el reino de los cielos. Vamos, joven rico, Lucas 19:10. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Escuchen bien. Los mandamientos guarden. Esto se ha interpretado para cualquier lado. Escuchen bien, los mandamientos, ustedes saben, ¿no? Amarás, no hagas esto. Los 10 mandamientos. 6 primeros al Padre y los otros 4 al prójimo. O a Dios. Porque Israel no tenía el sentido del Padre que Jesús manifiesta después. Nosotros podemos decirle Abba Padre. ¿Y qué le dijo? Todo esto guardado desde Tereo, guardado en mi juventud. Dijo, vende todo y dale a los pobres. Más allá que muestre la codicia, le está mostrando una justicia personal que él tiene que hacer. Porque Jesús está frente a él. ¿Vale? Hoy se tiene que abrir, algún ojo se tiene que abrir. Señor, abre el entendimiento. ¿Van entendiendo? Algo tiene que hacer. Versículo importante del Sermón del Monte, se lo dediqué a algunos pastores también. Mateo 5, versículo 20. Si su justicia no fuese mayor a los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos, que es el milenio. Los que estaban, y Juan el Bautista estaba bautizando, ¿qué decían? Arrepiéntense y bautícense. ¿Por qué? Porque viene el juicio sobre Israel. Confiesen sus pecados. No podían bautizarse sin arrepentimiento. Lean bien. Los fariseos no lo iban a hacer. Los pocos que creyeron tuvieron que dar ese paso. No nos cuenta de que muchos fariseos siguieron a Jesús. Nos cuenta de uno que apareció de noche y era Nicodemo. Tampoco Jesús le dice que crean su muerte, sepultura y resurrección, sino que le habla del nuevo nacimiento. O casualidad, ¿no? Nicodemo, principal entre los judíos y fariseo de fariseos, le habla de nacer de nuevo, y en capítulo 4 a la samaritana le habla de adoración. Tenía que haber sido al revés. El nuevo nacimiento tenía que haber sido la samaritana y la adoración al judío entendido, pero no fue así. ¿Están captando, hermanos? ¿Están acá? El reino de los cielos es algo distinto a lo que es la iglesia. Y disculpen la intersección que voy a hacer. ¿Se acuerdan los conjuntos que comparten cosas? Sí. Bueno, no me va a salir lindo el dibujito como no me salió en el papel. Bien. Pero la iglesia va a compartir cosas recién en el gobierno de Cristo, para que se entienda. Mientras Israel está en el milenio, y después la iglesia va a estar en la Jerusalén celestial. Jerusalén celestial. Donde hay cielo nuevo y... Entonces quiere decir que cuando dice Bereshit baraj Elohim Aret, en principio creó Dios los cielos y la tierra, esos cielos no pueden perdurar para siempre, porque hará nuevas todas las cosas. En Génesis 1 ya hay redención, lo que pasa es que no lo estás viendo. Escuchen, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Esos cielos ya no son para habitar, porque no mora la justicia, mora la justicia en el tercer cielo. Pero en el segundo están los Pokémon, el demonio y las huestes. ¿Se entendió o no? El Señor mueve todas las cosas. La iglesia es otra cosa. La iglesia
es comprada por la sangre de Cristo. La iglesia, según Pablo dice en Hechos 20-28, que tenían que completar, espero que ya lo completaron todos los hermanos, es la iglesia que Dios compró con su propia sangre. En la declaración de Pedro, Mateo 16, ¿qué dice? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Hijo del Dios. Presten atención. Este es el gozo de poder seguir estudiando las Escrituras y que todavía la Escritura sigue siendo viva. Los hermanos, el miércoles, hoy estamos en domingo. Ha pasado miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El Señor ha seguido y sigue hablando. Miren, Dios viviente. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no lo encontré en los comentarios, revisarlo, Rodrigo, y si no, yo acá digo, estoy mintiendo. Vas a encontrar que muchos dicen que está vinculado a su plena ¿qué? Deidad, porque es Dios. Plena deidad. Pero no al hijo de David. En Mateo 12:23 dice, ¿no es este el hijo de David? Cuando el pueblo de Israel en su corazón aceptó rechazar a Cristo Jesús, el reino fue pospuesto. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quién dice eso? Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Esa es la invitación del Evangelio. Más a todos aquellos que creen, le dio el poder, la potestad, el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Presten atención. Mateo empieza con la genealogía de Jesús. Marco empieza con los milagros y diciendo que el reino de Dios, Marco 1, 14 y 15, se ha acercado, está allá. ¿Por qué el reino se ha acercado? Porque estaba ¿quién? El rey. El reino es el rey. La iglesia no es el reino. Cristo no está reinando en el trono de David. Cristo está ahora como sumo sacerdote para limpiar los pecados de cada uno de los cristianos que los confiesan. Amén. Gloria a Dios. Jesús no está orando e intercediendo por el mundo. No. Porque la obra de mediador se la hizo en la cruz. Amén. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay ni en el cielo ni en la tierra otro nombre en quien podamos. Timoteo 2:5, mediador. Hay un solo mediador. Jesucristo. Jesucristo. Dios tenía que venir y morir. Dios en su cuerpo de carne no puede morir solamente en la carne. Tuvo que haber una separación y experimentar la separación. Eso que dice que el mundo, el planeta Tierra en forma universal se puso en densas tinieblas y oscuridad donde 3 horas terribles, el infierno mismo desatado, la potestad, dice el apóstol Pablo, ¿fueron sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Amén. Hoy el hermano habló de una ovejita y habló de acceso al Padre. ¿Cuándo nos fue dado acceso al Padre? Cuando se rasgó el velo que separaba. Ya no hay judío ni gentil en la iglesia, porque acá hay individuos, judíos y gentiles. La iglesia tiene que ver con individuos, con piedras vivas, piedras vivas para edificar un templo vivo. Cada uno es templo que ha querido, templo del Espíritu Santo. ¿Quién es el Dios? Viviente. Pablo le dijo para que sepas cómo debes. ¿En dónde? En la casa de Dios, la iglesia de Dios vivo. Baluarte y sostén de la Efesios 4, versículos 14 y 15, que dije, crezcamos en amor en la verdad. ¿La verdad qué es? La doctrina. La doctrina, hermano, la enseñanza es fundamental para nuestras vidas. La enseñanza es fundamental para poder servir en amor y para amarnos unos a los otros. Algunos no están viendo lo que el Señor está haciendo en la iglesia local, otros sí, gloria a Dios. Y los que no están viendo, pongan su sentido y su corazón y su mente en el servicio, en el amor al Señor sobre todas las cosas. Si falta lectura, si falta oración, vayan a su casa cuando terminan, tal vez no lo pueden hacer. Y arrepiéntanse de esa forma, de esa falta de respeto al Señor. Oren al Señor y su corazón que pueda realmente estar en su presencia. Si hay algunos que experimentó ese primer amor donde todas las cosas son buenas, tienen que volver a ese primer amor.
Los que vamos hacia adelante, los que vamos avanzando, no vamos a retroceder. Vamos a seguir avanzando porque Él es fiel y justo. ¿Sí? Y ninguna circunstancia va a derrotarnos, va a refinar nuestra fe. Porque el propósito del Señor es hacernos, y como dijo Martín, probarnos como el oro. Y después cuando está bien pulido, ves quiénes somos, ¿no? Qué hermosa la ilustración que dio nuestro hermano. No se lo reveló ni sangre ni carne. Bien. Piedras vivas. Compartimos esto, nada más. El reino de Dios en Mateo y en Lucas se puede utilizar indistintamente como sinónimos. Reino de Dios, reino de los cielos. Pero cuidado, reino de los cielos se puede usar como reino de Dios. Pero el reino de Dios no se puede utilizar muchas veces como reino de los cielos, porque en el reino de Dios implica lo que es la iglesia. Y cuando ya vamos a Hechos sobre todas las cosas, Pablo nunca, ni en las cartas del Nuevo Testamento, ni Pedro tampoco, hablan del reino de los cielos. Siempre que tiene con el reino de Dios, ¿está hablando de qué? De iglesia. ¿Por qué entonces somos cabezudos y queremos predicar la puerta estrecha? ¿Por qué queremos agarrar la oración, Padre nuestro que estás en los cielos? Déjenselo para la persona católica que no entiende de Cristo. Vos tenés que orar de otra manera. Filipenses 4, del 6 al 9. Colosenses, capítulo 3, 8 al 10. Efesios 4, 21 al 25. Santiago 1, 21 al 25. Desechar toda inmundicia, porque ustedes y yo tenemos inmundicia. Hay pecados, debemos despojarnos. ¿Cómo lo hacemos? Tiene que haber una actitud de decisión, decir, Señor, te voy a rendir y te voy a seguir. Por eso el otro día dije, también de David, David muchas veces es mentiroso, y ustedes también. Porque nosotros las mentiras no las decimos, las cantamos. Me rindo a ti, Señor. Somos mentirosos. Muchas personas están acá sentadas y el Señor a esta iglesia la quiere mover de adentro hacia afuera. La iglesia puede crecer en cantidad o en calidad. Necesitamos calidad de lo poco que estamos, porque los brazos no son muchos. Y los que están dando al borde no están solamente para palmear, están para hacer la función mutua de edificación del cuerpo. Si vos te quedas en tu casa pensando que está todo bien y que nosotros no sabemos, sabemos porque tenemos el telescopio de Dios, el binocular. Nos conocemos todos, acá no somos 1000 personas. El Señor te va a pedir cuenta de su presencia. ¿Qué hiciste? Cada hermano en la apertura y prédica, se habló de las escrituras, sabieron la palabra y yo estaba hablando por medio de ellas. Y no escuchaste. Estás desechado, Saúl, por 2 pecados. Uno, no me esperaste para el sacrificio. Y otra, no mataste a todo lo que te dije. Despreciaste la palabra de Dios. Dios no se agrada de sacrificios en todo el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque hacían los sacrificios como una actividad religiosa, pero su corazón estaba lejos de Él. ¿Qué pensás hoy acerca de Cristo? Una persona faltante, ya he confesado mis pecados, he arreglado mis cuentas con mis hermanos y hoy está la cena del Señor y te agarró que hoy llegaste y encontraste pan y vino y vos ni sabías que era la cena del Señor. Es una falta de respeto a nuestro Señor ante tanta santidad. Te lo voy a demostrar. No es duro esto es reverencia. Escuchen bien. Se encuentra Josué y dice, ¿está de nuestro lado o de nosotros? Se encuentra Daniel, capítulo 10, y cae frente al varón que estaba en él. Se encuentra Isaías, dice, como siendo un hombre de labios inmundos han visto mis ojos al Rey. Se encuentra Juan y le dice, no temas, Juan, yo he vencido al Hades, he vencido a la muerte y tengo las llaves. Yo soy el principio y el final. Levántate. Todos cayeron delante de la presencia de Dios y los seres vivientes, todos se postraron delante del Cordero. Y vos y yo no tenemos ni un tiempo de arrodillarnos en su presencia. No hemos entendido lo que es oración. Muchos faltan los domingos, van a otras actividades. La iglesia local, cuando somos miembros, tenemos responsabilidad primaria de ese local y yo lo expliqué. Y bíblicamente se los puedo. Pueden viajar, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero van a rendir cuenta delante del Señor. Hay un movimiento de la iglesia, la voy a venir a hacer. Para cuando pasen más adelante, la vida va a ser. La exhortación es dar ánimo a los hermanos.
no podemos vivir con liviandad. Estemos vigilantes, estemos cuidadosos, porque el enemigo de nuestras almas no duerme. No duerme. Y hay muchos que están dormidos. Para eso Pablo dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Amén. La iglesia no es Israel, la iglesia no tiene que ver con el reino de los cielos. Entonces, tomando de los evangelios sinópticos, se ha hecho destrozo con el evangelismo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el evangelismo? Anoten, porque yo no lo voy a anotar todos. Juan capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice? Aquel que cree en él no se pierde, sino vida eterna. Perfecto. ¿Qué es lo primero que vamos a mostrar al inconverso? ¿El gran amor de quién? Bien. Bueno, lo voy a anotar. Bien. Juan 3.16. Juan 3.16. El gran amor. La maestra de escuela bíblica tiene que tener bien el plan de salvación. Creo que Expulsion le pegó bastante bien, muy cerca. Solamente que yo pondría el llamado. El amor de Dios está en Juan 3.16. Juan 6.44. Nadie puede venir a mí si el Padre, nadie puede venir si el Padre no lo atrae, si el Padre no lo arrastra, nadie puede venir a Cristo. Necesitamos un plan de salvación donde nos muestre justamente el amor, el llamado, quién lo hace. ¿Me siguen? Bien, el amor, el llamado, ¿qué más podemos colocar acá? En el plan de salvación. ¿Qué es lo que nos aleja y nos separa de Dios? El pecado. Yo no sé si el orden lo puse de esa manera. Hoy lo leyó el hermano, por eso quería colocar otro versículo, pero no tengo otro versículo. Tengo el que leyó Alejandro. El acceso, decía él, ¿no? Juan 14:6. El camino, ¿a quién? El camino del Padre. Jesús es el camino del Padre. Y tengo que hablar sí o sí del pecado. Juan 1.29, el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque el pecado nos separa delante de Dios. Romanos 3.23, todos pecamos. No nuestros pecados particulares. Todos pecamos en Adán. Pero, ¿sabés quién es el que más amó? El que más entendió que se le perdonó. Entonces, yo amo a mi Señor porque sé cuánto me perdonó. No necesito pasar por adicciones ni por ciertos pecados para saber cuánto me amó. La mujer amó porque supo cuánto le perdonó. Este es el gran problema, el gran dilema. El pecado nos separa de Dios, pero el único que hace puente es Juan 19:30. Cuando Jesús dijo, consumado es, están perdonados todos tus pecados, los míos. Amén. Todos nuestros pecados han sido clavados en la cruz del Calvario y no tenemos que ir y volver de vuelta a pescar al Paraná. ¿Está bien? ¿Qué más podemos hablar? El llamado. Pregunto a la audiencia. ¿Aceptás este mensaje? Sí. ¿Sí o no? ¿Listo? Sí, amén. Eso es lo que tienen que hacer. Esa es la invitación, si ustedes quieren, de Juan 1, 12 y 13. Aquellos que le recibieron y creen, les dio potestad, privilegio de ser hecho hijo de Dios. Te lo voy a ilustrar de otra manera. ¿Cuál es la relación de un padre con un hijo? A ver, ahí veo mi sobrino, yo le digo sobrino, a veces sobrino político, bueno, pero mi sobrino, Josía, ¿no? Está bien intelectual con eso. Está Amadeo también, Luana. ¿Cuál es la relación de ustedes con sus padres? Ustedes piensan que cuando hacen algo malo, está Diego y Virginia, así que bien, y ahí estaba también Mabel, la abuela, y estaba Valeria también, Alejandro está mirando serio, no importa, es un ejemplo, ¿sí? Si ustedes hacen algo malo, ¿sus padres dejan de ser padres? No. Escuchen bien, y voy a decir lo más fuerte, no lo más leve. Un hijo puede matar, puede ser cualquier cosa de atrocidad. El gran amor de Dios nunca va a dejar de recibirte, porque nunca vas a dejar de ser hijo por la filiación que hizo mediante su sangre. ¿Entendés, Raúl? ¿Entendés, Silvia? ¿Entienden allá al fondo, Juanito? Nunca vamos a dejar de ser hijos. Diego, Virginia, sé que lo entienden también. Acá adelante, ¿entienden? Hermano que nos visita, ¿lo entienden? Bienvenido. El amor de Cristo nos cautiva. Yo a la noche no podía pensar.
qué atrocidades, pero nunca va a dejar de ser hijo. Y eso quiero que se lleven, que no queden un tropiezo en su conciencia, que creen en la palabra, que nunca van a dejar de ser hijos. ¿Qué les quiero decir con esto? Hijo y padre. Hay una filiación. Yo tengo que ilustrar a la persona que prediqué seguridad de salvación, seguridad de salvación. Una vez que he predicado al niño, tengo que enseñar seguridad de salvación. El padre y el hijo, importantísimo. El sello, el anillo, 1:13 de Efesios y 4:30. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Una vez que fuimos sellados, la persona que ha creído en Cristo le pertenece a Él. El anillo, el compromiso, lo que usan ahora los griegos para decir justamente en la palabra griega, el anillo, se puede romper el compromiso humano. Podemos fallar, pero Dios es fiel. Nadie dice amén, porque saben que pueden fallar. Pero el sello del Espíritu Santo está en nosotros y va a estar con nosotros hasta el final. ¿Saben por qué? Porque es el anticipo del Espíritu Santo de la adopción de nuestro cuerpo. Resucitaremos porque Él nos prometió y como anticipo nos dio las prendas. Como anticipo Jesús dejó envuelto, por eso estaba en un costado en la tumba, porque esa es la forma de que una persona dejaba un rollo, una servilleta para decir que iba a volver después. Cuando entraron las mujeres al sepulcro, ya había sido rato que el sepulcro estaba vacío. Los que estaban custodiando afuera no habían entendido que ya había resucitado. Se movió la tumba para mostrar a los incrédulos que el que había dicho 3 veces es necesario que padezca mucho, que muera, que sea sepultado y al tercer día resucite. Ya no estaba ahí. Por eso cuando bajaron dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y encontraron un sudario. Ese sudario estaba ahí puesto porque Él volverá. Cuando vieron eso, creyeron. Amén. Este firón, el filisteo no tiene punta. Bien, la puerta. Juan 10:9. Jesús está en la puerta de las ovejas. Jerusalén, ¿cuántas puertas tiene? Vamos, los que han estudiado Biblia, los que ya han seminado, deben saber cuántas puertas tiene Jerusalén. Por lo menos una puerta tienen que saber cómo se llama. La puerta de las ovejas. Bien. Jesús está en la puerta de las ovejas, pasan los animales para el sacrificio, y si van para el sacrificio, ¿qué van a hacer? Estas van a morir. Pero yo soy la puerta de vida y salvación. El que entra por mí tendrá vida y hallará pastos abundantes. Los niños, la gente grande, una vez que ha sido alcanzado y ha sido predicado, debe tener seguridad de salvación. Hay cristianos que no tienen seguridad de salvación, tienen inestabilidad emocional por las circunstancias. Yo también paso circunstancias difíciles, pero yo sé a quién y en quién he creído. Nunca he dejado de tener certeza. ¿Y mi inseguridad? No, mi inseguridad son otras cosas. Mi corazón puede sentir otra cosa, pero Dios es más alto que mi corazón. Y Dios me dice, yo también. ¿Amén? Amén. La puerta. ¿Quieren algo más? Las manos. Juan 10:27-30. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 30. El Padre es mayor que yo. Él me las dio. Y nada se va a perder porque nadie la puede quitar. No dice en el griego de la mano. Dice que está dentro, en la mano. Y estoy en la mano de Cristo Jesús. Y el Padre es mayor que yo. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Te dejo con este pensamiento, porque si no nos vamos el lunes cantando. Ponete de pie, iglesia, por favor. Tengo como 4 hojas ahí, pero no importa. El sacrificio de Cristo es perfecto. Por lo menos plan de salvación debemos saber dar. Ilustrar seguridad, edificándonos en amor. Y vamos a ir más adelante. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, Rodrigo? Edificarnos.
¿Cuál es la misión que tenemos también? Evangelizar. Les pregunto, si yo te digo firmemente, ¿cuánto tiempo adoramos a Dios? Es muy poco, porque adorar a Dios es pensar en su esencia. ¿Quién es Él? ¿Están bendecidos? ¿Dios le proveyó alimento? ¿Le proveyó ropa? Porque vinieron a la feria Elías. Entonces eso es providencia. Ese no es un atributo inherente en Dios. Ese es un beneficio, un resultado, es un atributo comunicable que vos y yo somos bendecidos. Providencia. ¿Cuántos sirven al Señor en el grupo casero? A ver, levanten la mano cuando están sirviendo. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Para que haya opción para todos. El amor demostrado de eso no es un atributo de Dios inherente, es comunicable, porque el amor de Dios que te inunda de Él te lleva a servir. Amén. Amén. Dios, te agradecemos por tu gran amor y tu inmensa misericordia.